conectarse en tiempo, puedan presenciarla de manera asincrónica en el futuro. Muy bien, pues bienvenidos a nombre de la Comunidad Budista de México, que es una asociación fraternal de distintas agrupaciones de budismo desde cualquiera de las distintas tradiciones y escuelas que en México han florecido. Desde la escuela Theravada, algunas mahayanas y también algunas de carácter vajrayana. ¿Sí? Es decir, hay representantes tanto de la tradición Zen como de la tradición Theravada, como decíamos también, y también algunos simpatizantes que han estado con nosotros durante mucho tiempo, que tienen esta otra nueva tradición que se llama Triratna, y algunos otros como Casa Tíbet de México y más algunas otras, ¿no? El Ligmincha, que es de una representación de la escuela Bon Budismo, y pues está el Centro Zen de México, con el maestro Teshin al frente de este, eh, de este grupo, que es uno de los fundadores. Y pues bueno, dando tiempo nada más a que ya estén ustedes conectados, les voy a pedir por favor simplemente como para llegar. Vamos a hacer una pequeña práctica. No traje campana, estoy fuera del sendo, pero vamos a hacer, en cuanto yo diga la señal de ahora, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introspección, un guardar silencio durante unos 2 a 3 minutos antes de comenzar. Y al comienzo voy a hacer la presentación formal del maestro Bobji, ¿sí? Entonces, por favor, tomen sus asientos y procurando ya no moverse, vamos simplemente a conectar con nuestra respiración. Y se me hace... ahora, ¿qué es la razón? La razón es que no tengo algo de Zoom instalado en mi computadora. No, la razón, Sensei, es que no tiene... ahora. Como nosotros. No, el ratoncito. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Ahora ya formalmente vamos a dar comienzo con la conferencia que la Comunidad Budista de México ha convocado en esta ocasión con la presencia del maestro Guía Zen Bobji, Eduardo López, que es el director y fundador y a su vez ministro del Templo de la Ciudad de México de Templo Zen Mar de Lotos desde el 2011. Él lleva pues poco más de 25 años en su práctica y estudio del budismo zen y se formó
propiamente en la tradición coreana, y en este momento él, dirigiendo este templo, también hace sesiones de meditación, dirige retiros e imparte talleres y pláticas. Y ahora tenemos el gusto de tenerlo con nosotros dando esta conferencia que gira en torno a un tema muy presente en este momento alrededor del mundo, que tiene que ver con la vida, la muerte y la vida. Entonces, sin más, y habiendo dicho esto, dejo ya en los micrófonos a Eduardo López Bobchi para que continúe con esta conferencia. Gracias, Frank. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues vamos a iniciar nuestra plática. Está dividida en dos grandes bloques. Un primer bloque es de exposición. Ahí voy a hacer uso de una presentación para que sea más fácil. Pueden ir viendo los conceptos también ustedes. Y enseguida entraremos en preguntas, comentarios o experiencias. Y para hacer eso es muy importante que tomemos en cuenta dos aspectos básicos. Yo me voy a circunscribir solamente a compartirles no el punto de vista de Mar de Lotus nada más, sino el punto de vista que podemos todos corroborar y consultar en sutras. Eso es muy importante. Y durante la sesión voy a hacer referencia a algunos de los sutras que son necesarios entender. Y si alguien está interesado, con todo gusto les doy los links, los vínculos directos para que podamos usarlos. Entonces, dicho esto, primero voy a hacer una exposición de conceptos y después podemos entrar a platicar un rato. Más o menos tardaré unos 40 minutos de exposición y luego nos quedaremos el tiempo que ustedes gusten a platicar. Los que después de la sesión, más o menos en 1:30, quieran retirarse, bueno, con todo gusto, no hay ningún problema. Y los que quieran quedarse platicando, bueno, podemos platicar al respecto. Entonces, yo no tengo problema por el tiempo, pero más o menos hemos pensado que estos eventos no deberían extenderse pues, más allá de 1:30, 2 horas máximo, ¿no? Desde su arranque. Podemos ir acabando como 6:30, pero si quiere alguien o necesita retirarse, bueno, siéntase en la libertad de hacerlo. Bueno, ya dicho esto, pues muchas gracias y vamos a ir experimentando, porque esta es la primera vez que vamos a hacer este tipo de sesión con la comunidad budista de México. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, voy a ir presentando mi pantalla. Recuerden que el tema, no sé si ya están viendo ahí, no, permítanme un segundo. El tema de hoy es vida, muerte, vida. Piensen esto como un ciclo permanente de vida, muerte, vida. Ahorita voy a hablar de ello. Como les decía, vamos a empezar desde la base esencial. Y aquí yo quise ofrecerles a ustedes un poema que me parece muy relevante y muy conectado con lo que estamos diciendo. Del poeta mexicano Jaime Sabines, del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrás suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Los límites que quiero que me ayuden a tener en esta plática para que sea realmente útil para todos son unos límites necesarios, un encuadre, ahora sí que vamos a entenderlo. Solamente voy a usar referencias budistas circunscritas a la tradición mahayana, sí, concretamente al Zen, o si requiero darles algún dato, usaré algo científico, no de mi cosecha ni nada por el estilo. Y también que entendamos que voy a usar referencias Theravada, referencias directas al sutra. Sin embargo, entendamos que
cuando el Buda hablaba, porque a veces entre budistas discutimos cosas de este tipo, cuando el Buda hablaba, lo hacía a una colección de escuchas, a un grupo de escuchas que eran de su misma cultura védica, brahmánica, temprana, de la India, hace 2650 años, 2500 años, por ahí. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante que ahí trae detalles de algunas cosas, por ejemplo, el nombrar dioses, demonios, paraísos, devas y otro tipo de seres mitológicos, pero que nosotros entendemos más como símbolos o referencias simbólicas, no tanto como cosas o seres reales. Y asimismo, muchos conceptos que el Buda sí usa en los sutras, hay que entenderlos contextuados en el contexto histórico a los oyentes a quien se los dijo. Para que las enseñanzas sigan siendo útiles y actualizadas, necesitamos entenderlo como gente del siglo XXI. Entonces, hago estas advertencias porque es importante para que en esta plática podamos fluir y que a la hora de llegar a preguntas y respuestas tengamos un mismo marco de referencia. También el Buda nos indica en el Kalama Sutra, que es un sutra muy conocido, que no debemos creer porque lo dice un maestro, no debemos creer porque lo dice la tradición, no debemos creer porque hay muchos temas, ¿no?, que debemos comprobar. Y por lo tanto, lo que voy a decirles no viene de un aspecto teórico que se me ocurrió investigar, sino que son conclusiones y algunas cosas, recomendaciones venidas de mi propia práctica, en este momento incluso. Entonces, solamente les voy a dar prácticas y recomendaciones comprobadas. Y lo que quiero plantearles en esta sesión rápida de conceptos generales es que entendamos bien a qué nos referimos con este ciclo de vida, muerte, vida. Y prácticamente cada uno de nosotros qué hacer, qué es lo que podemos hacer frente a este ciclo. Ahora, yo sé que es muy rico y mucha gente tiene ese marco y hay muchas historias zen al respecto de que uno debe aproximarse al conocimiento del budismo dejando los zapatos afuera, vaciando la taza o simple y sencillamente con una mente que en algunas tradiciones del zen se preconiza mucho, que es la mente no sé, o sea, una mente de principiante. Lo que yo les pido y les prometo es no los voy a querer dogmatizar ni aleccionar de nada en concreto. Les pido que ustedes dejen sus conocimientos previos, que es muy difícil esto que estoy diciendo, pero los dejen como afuera. Vamos a escuchar qué dice el Buda de esto, qué dice la tradición zen que practicamos el Mar de Lotos de esto. No queremos entrar en controversia y tampoco queremos explorar, porque no da tiempo, llenarnos de cosmogonías de otras tradiciones, ideologías, creencias. Hay gente que quiere contrastar el budismo con otras tradiciones religiosas. No da tiempo en este espacio tan breve. Queremos compartirles algo directo. Entonces, ayúdenos con eso. Sí entiendo que puede haber muchas inquietudes y necesidades, y hay gente que cuando hablamos de estos temas quiere hablar de vidas pasadas, reencarnación, renacimientos y otro tipo de cosas que no vamos a abordar. Yo no estoy calificado para hablar de eso porque no es materia de lo que yo sé entrenar y de lo que yo entreno en el Zen. No abarcamos ahí. Entonces, para no rechazar o decir que sí o que no, prefiero enmarcar de una vez a dónde nos vamos a meter. Ya aclarado esto, entonces, me gustaría que entendamos como en qué marco de vida o en dónde vamos a hablar, desde qué lugar vamos a hablar. Antes de nacer y después de nacer, puede haber muchos fenómenos, podría haber muchas explicaciones, pero nos queda la duda. Mucha gente dice, es que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Bueno, puede ser. ¿Seguros? Porque hoy, como personas del siglo XXI, sí sabemos mucho de dónde venimos y sí tenemos una idea como más o menos aproximada de dónde vamos, sobre todo si seguimos haciendo las cosas mal o si las vamos haciendo mejor o si seguimos dañando la tierra. O sea, sí tenemos alguna idea. Pero lo que vamos a hablar ahorita es, para efectos prácticos, la expresión de la vida en la tierra es muy antigua. Cientos y cientos de millones de años. Muy antigua.
y dadas las capacidades probadas de la vida, durará muchos millones de años. Muchos. La vida se aproxima y a diferentes condiciones que parece que la van a matar y termina adaptándose y sobrevive. Entonces, para efectos prácticos, la vida con mayúsculas, la gran vida, la vida como lo que es este fenómeno de la vida misma, es eterna o todo es absoluta, aunque haya tenido un principio y vaya a tener un fin en el futuro. La vida tuya, como la mía, ocurrió porque se dieron las condiciones para que tú te gestaras y nacieras, para que fueras gestado y nacieras. Eso es como un incienso, aquí puse este diagrama que uso con mis estudiantes, es como un incienso que está en su cajita, pues sí, es un incienso potencial, pero no ha adquirido su verdadera función hasta que se enciende. En cuanto se enciende, el incienso empieza a hacer su función, que es ahumar. Entonces, el encender el incienso es como iniciarlo, como el nacimiento. Es como cuando tú eres gestado y después del tiempo naces, empiezas a adquirir tu función como ser humano dentro de la sociedad, dentro de la cultura, etc. Y eres parte del conjunto de la vida. Antes de eso, existías potencialmente en las condiciones del pasado, que acumuladas dan tu nacimiento. Esas condiciones a veces son posible intuirlas o verificarlas, a veces no. Vamos a entender que podemos vivir con eso muy claramente y muy tranquilamente. Pero una vez, es aquí la paradoja, una vez que estamos vivos, entonces la vida tiene esta función en el incienso de ir ahumando mientras se va desgastando. Entonces, el estar vivo te conduce a tu muerte en algún momento. Y esto puede acelerarse o puede verse más corto, más largo, dependiendo de las condiciones también para mantener tu vida. Y esto incluye enfermedades y otras cosas. Entonces, tenemos que la muerte ocurre cuando ya cesó esta función, esta actividad de la vida. Y todo deja condiciones en el mundo, todo afecta a las condiciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, unas condiciones te estructuran y te preparan para estar en la vida, las mismas condiciones y dinámica de la vida te desgasta y te acaba, y todo queda en condiciones para el futuro. La individualidad, desde esta aproximación, dura mientras tu función dura, mientras existes como función. Hay personas que han experimentado en otros cercanos que probablemente, como es el caso de mi propia familia, que tienes un pariente que está ahí, se parece el cuerpo a quien era, pero su función de personalidad como era desapareció por alguna enfermedad y ya no está la persona y no regresa. Sigue el cuerpo ahí en muchas partes, pero la función que le daba lo típico de su pensamiento, de su personalidad, de sus características, desaparece. Y esto ocurre en varios tipos de enfermedades. Entonces, la personalidad única, solo ocurre como una configuración por las condiciones dadas de un montón de cosas que permiten que existas. Y ahorita vamos a hablar de ese existir. Entonces, lo que nosotros tenemos como certeza y de lo único que hablamos, no nos metemos en otras cosas, es la talidad. ¿Qué es talidad? Las cosas tal y como son, que son iguales para ustedes que para mí. Lo que significa que la gravedad atrae los cuerpos a la Tierra, aunque en otros lugares del espacio tenga otras características, o a niveles subatómicos tenga otras características. La experiencia práctica de todos nosotros es que la gravedad nos atrae a la Tierra. El agua quita la sed, el aire, mientras no está tóxico, en general es respirable, y cosas como la comida nos alimentan, etcétera. O sea, lo que podemos experimentar de la realidad tal y como es, que si nos ponemos muy exhaustivos en la realidad tal como es, existen también las creencias, las ideas, los conocimientos,
y otro tipo de elementos que están en la mente de las personas, sí, también. Pero cuando hablamos de talidad, es el absoluto de la realidad tal cual es. Nada que no sea de esta realidad. Solamente nos circunscribimos ahí, a la talidad objetiva. Y que también en cierto nivel incluye los elementos psicológicos o de creencias de las personas, y también, pero esa actividad no la vamos a estar discutiendo, porque eso, digamos, no es común a todos. Cuando hablamos de realidad o talidad, hablamos de lo que es común a todos. Karma, aquí el karma lo vamos a entender de manera budista, como lo que sigue, como la consecuencia, como el conjunto de condiciones que se incluyen unas a otras por este quehacer que va dejando ecos en el mundo. No estoy aquí utilizando, ni voy a utilizar, por favor, las referencias populares de karma como premio o castigo, o energías o destinos. Eso no lo estoy usando así. En esta plática solo me refiero al karma como el efecto, a veces no lineal ni inmediato, el efecto de las cosas, el residuo, el eco, la consecuencia y las condiciones. Pensándolo otra vez desde la aproximación de la talidad, esto es, tú haces, como ahorita en el norte, ¿no? Haces una carne asada junto a un bosque, avientas las brasas al bosque e incendias toda la sierra de Arteaga, ¿no? Esas consecuencias de un acto inconsciente queman un bosque completo y va a tardar a veces, bueno, ahorita estaba calculando una persona, decenas de años, si no es que 100 o 200 años, en recuperarse un bosque. Porque alguien hizo este gesto, el karma de hacer el gesto de no fijarse, de no considerar y de aventar el carbón al bosque encendido. Y prendió eso. Entonces, cuando hablamos de karma y condiciones, estamos hablando de efectos. Y la impermanencia y el no yo, estamos hablando de estos atributos de la realidad en donde las cosas cambian y que no tienen una esencia fija. Y estos temas ahorita voy a hablar de ellos. Ya encuadrados aquí, me voy más rapidito. Esta foto es de la película de Macario, algunos la vieron, donde le hace la muerte, el ejemplo de que las velas son las vidas de las personas y cuando se apaga la vela se acabó la vida. Es muy parecido a este concepto que les mencionaba del incienso. Pero es eso, eventualmente las condiciones cesan y acabamos. Como vida humana, para esta plática, ¿qué entenderemos? Bueno, en la realidad tal cual es, nuestros átomos, como decía Carl Sagan, sí es polvo de estrellas, pero que por una serie de condiciones infinitamente complicadas, sutiles, el acumulado de cientos de millones de karmas durante toda la gestación del universo, adquirió la complejidad de la conciencia. Entonces, somos, sí, polvo de estrellas, pero no nada más polvo de estrellas. Tenemos una conciencia, sabemos que estamos. Y también tenemos como sociedad humana una conciencia colectiva. Y también la vida toda, parece que la vida toda tiene esta capacidad que podemos ver en otros seres como los animales y otros seres que tienen ciertas facultades, que parece que la vida tiene este rasgo de saber dónde está en algún grado o de saber que existe, que está ahí. Esta conciencia puede no ser individual, puede ser una conciencia que no dice, hey, yo soy esta conciencia y aquí estoy, o eso es una no conciencia, pero sí está ahí. Y lo podemos notar muy claramente en animales, sí, pero también se puede notar en cómo crecen ciertos hongos, en las colonias de los insectos, etc. Hay algo que les da esa configuración de conciencia. Si entendemos que la realidad es la suma de lo sutil, la interacción compleja de elementos complejos, o sea, si son elementos, aquí hay veces que hay personas que se cuestionan si estamos siendo demasiado simplistas. No, yo lo que estoy diciendo es, el carbón que compone la madera, que compone mi piel, que compone partes de un plástico, ese carbón, ese elemento carbón, el carbono,
no se gestó en la Tierra, se gestó en supernovas o en los primeros minutos del Big Bang. Ahí se gestó esa molécula o ese átomo, perdón, el de carbono. Y se ha estado reciclando a través del universo desde entonces. Pero no es nada más que haya carbono. Tú pones un carbono y no hace nada. Pero si pones millones de átomos de carbono en interacciones sutiles, los mezclas de manera que se vuelvan unas moléculas químicas y esto va llegando a niveles de alta organización, desde lo más elemental hasta la alta organización, puede llegar a tener lo que somos nosotros. Este elemento complejísimo, porque la materia viva no es una cosa simple, es muy compleja, que nos da esta interacción y nos permite tener conciencia, tomar información del mundo y tener conciencia. Entonces, para efectos prácticos, y ya sin detenerme más aquí, la experiencia de estar vivo nos permite tener esta noción de estar. Es muy importante que lo tengamos. Nos lo permite la realidad y nosotros tenemos esta experiencia de estar conscientes. Bien. Desde la aproximación, ya entrando más a fondo hacia dentro de la materia budista, vamos viendo que el Buda habla de los cúmulos, también de los 5 agregados, skandhas o khandhas, que es este conjunto físico y mental, no nada más un elemento orgánico, sino también la dinámica de cómo lo entendemos desde la complejidad de nuestra psique. Y dado que tenemos un sustrato biológico, un cuerpo, ese cuerpo tiene habilidades, capacidades para discriminar el entorno y tener conciencia de ese entorno. Entonces, los 5 agregados, nos explica el Buda, que son estas capacidades que tenemos, ¿sí? Estos vehículos, entendamos que son estos, las formas, sensaciones, percepciones, construcciones mentales y conciencias. Estos elementos es un modelo, por así llamarlo, que nos dice, bueno, así podemos discriminar, analizando, que hay sensaciones y hay percepciones y hay construcciones mentales que se disparan. Hay un flujo de ello a partir del cuerpo, de las formas que observamos. El ojo, el cuerpo en la parte ojo, percibe, por ejemplo, la forma, eso le causa una sensación, a su vez esto hace que el otro note que está eso ahí, o sea, hay una percepción, y esto dispara pensamientos y emociones, y tú te das cuenta de estos pensamientos y emociones, tanto de la forma que viste, como del estímulo que te dio, como de la sensación agradable o no, neutra, la que sea, como de lo que te evocó, y también de lo que decides hacer con ello. Todo este conjunto, este conglomerado nos pasa por cada uno de los 6 sentidos, a saber, nuestros sentidos de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído y de la conciencia que nota la conciencia. Entonces, el problema es que cualquiera de estas cosas, nos pueden hacer sentir apego. Esto es, puede ser un apego inmediato. Me gusta este perfume. Me gusta cómo se ve esa figura. Siento agrado al tocar esta tela. O sea, yo puedo tener una sensación, esto es natural, cualquiera lo tiene, a través de una forma, tener la sensación, la percepción, tener la construcción mental y tener la conciencia y nada más. Pero también podría ser que me apegue a ello. Quiero más de esto. Y si es agradable, quiero que no acabe. Y si es desagradable, quiero que se acabe ya. Y si no, ya no tengo de eso, puedo evocarlo y decir, quisiera tener. Y entonces ir hacia el pasado recordando cuando lo tuve y sintiéndome mal porque ya no lo tengo. Ahí es donde tenemos el problema. Los skandhas se vuelven un cúmulo de sufrimiento cuando esta mecánica natural de nuestro cuerpo se vuelve apegada o necesitamos o se nos vuelve un hambre. Cuando las observamos una a una en sus elementos, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la forma que estoy viendo en un nivel sí está ahí, pero en el universo que todo cambia y que es impermanente, se degradará. Por ejemplo, una fotografía perderá color, o una persona que me agrada se hará más vieja o más gorda,
o algo un paisaje que me gusta, pues llega una constructora y ahora pone un edificio. O sea, todo en la realidad está cambiando, y cuando lo observas y quieres encontrar su esencia, te das cuenta que está compuesto de otras cosas. Otra vez, es un conjunto, un conglomerado, un agrupamiento de diferentes elementos donde no encuentras la esencia. Esto el Buda lo explica en alguno de los sutras con el símil de la rueda. Cuando tú ves una rueda de una carreta, pues ves un círculo con 8 rayos y un eje. Sí, pero si lo descompones, ves que es madera cortada y acomodada en cierto patrón. Pero la esencia de la rueda no está ahí. Tú puedes observar 20 sillas, saber que son sillas, pero ninguna de ellas es la silla. Y si les quitas sus partes y las descompones, no aparece la silla en ningún lado, porque la silla es una configuración provisional, igual que la rueda, igual que cualquier cosa que sea una forma, una sensación, percepción, una construcción mental, una conciencia. Todas no tienen una esencia fija, no tienen un yo fijo, o sea, son carentes, ausentes, vacías de una esencia fija, porque todo se está cambiando y moviendo y todo transmuta. Por lo tanto, en un estricto sentido de la realidad, todo es impermanente y vacío de yo fijo. Entonces, cuando tú te haces apegado a una sensación del pasado, en realidad estás deseando en preservar un recuerdo y un anhelo de tener aquello agradable que tuviste. Pero no es que esa cosa exista en tu mente. Eso es muy importante entenderlo. Los skandhas, los 5 agregados, son vacíos de un yo fijo, como todo en el universo de la talidad. Si existimos provisionalmente, claro que sí, somos un conglomerado provisional, una configuración o muchas configuraciones que dicen yo. Pero si buscamos ese yo dentro, no lo encontramos. Y en muchos sutras, el maestro Buda y los comentarios posteriores y en el Zen, sabemos que eso que dice yo no está ahí, es una configuración. Entonces, este concepto, que es el concepto de Anatman, vacío de un yo, o carente de un alma, como pensamiento de una esencia fija individual que existe para siempre, es muy relevante para todo lo que vamos a hablar. Aquí estoy hablando de vida. Cuando tú estás interactuando con la realidad, que es impermanente, que es vacía de yo fijo, y lo haces a través de tu cuerpo humano, tu experiencia humana, que está configurada por esta capacidad de percibir las formas, tener sensaciones, percepciones, construcciones mentales y conciencias, provisionalmente generas dentro de ti, claro que sí, pensamientos, emociones, conocimientos, aprendizajes, puedes proyectar planes al futuro y todo esto puede crearte algún apego o ninguno. Y eso, todo eso también está vacío de un yo fijo. Y esto es muy relevante porque de esta manera, cuando encaras tu sufrimiento, también encaras que no hay un yo ahí y que el sufrimiento también sí puede estar como una actividad en la que estás dedicado, pero es carente de un yo fijo. Esto es una excelente noticia, porque entonces no estamos condenados a sufrirnos permanentemente en un universo que no es permanente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay un hambre de existencia y esa hambre de existencia tiene un problema, ¿sí? El problema que tiene el hambre de existencia es que nos condiciona al dolor, al sufrimiento. El Buda habla de que el ser está constituido por esto que se llama dukkha, que no solamente es sufrimiento, sino insatisfacción, anicca, que es este concepto de impermanencia,
y anatman, no yo fijo. Entonces, si tú observas tu mano, ve tu mano ahorita, la mano que tengas hoy, si tú ves tu mano, podrías intentar en este ejercicio recordar la mano que tenías cuando tenías 4 años. Y seguro cabe ahí. Y seguro alguno de los huesitos o de los tendones o algo de lo que tienes por ahí todavía tiene algunos rastros de lo que tenías cuando tenías 4 años. Pero no estaba fijo, no se te quedó la manita de 4 años. Creció y no se fue del todo, pero tampoco está. Eso es la evidencia de que tú tienes esta capacidad y esta característica de impermanencia y de anatman. También, si tú revisas con mucha sinceridad lo que te emocionaba a los 13 años y hoy tienes 40 o más, verás que no te emociona lo mismo. Bueno, hay gente que sí, pero hay gente que no. Casi toda la gente, conforme pasa el tiempo, lo emocionan cosas diferentes. Esto es porque hay impermanencia. Y también, cuando todos hemos sentido esto de que cuando anhelas mucho algo, una vez que lo tienes, al poco tiempo deja de ser atractivo, novedoso y te deja insatisfecho. Nada nos condiciona más que la insatisfacción a la búsqueda de otras experiencias y otras cosas. Entonces, sí, es una característica, ni buenas ni malas, son características. La insatisfacción también nos produce dolor, aunque nos produzca también este impulso para movernos, también tiene este lado de que nos produce sufrimiento, amargura, nostalgia, cualquier grado de sufrimiento. Entonces, una característica del ser son estas, dukkha, anicca y anatman. Ahora, como dice aquí, en un universo transitorio sin esencia fija en ningún lado, en un estado que muta momento a momento, pues no puede producir seres eternos. La talidad no produce seres eternos. Todo es fugaz en microsegundos o en eones. ¿Qué quiere decir? Todo pasa en un microsegundo, un milésimo de segundo, o en grandes eras, como la edad del universo. Nada es para siempre. Cada cosa, la biología, los compuestos, los objetos externos, especialmente las emociones y sentimientos, son carentes de un yo fijo. Son configuraciones provisionales. No sobreviven si no se les mantiene. Siempre mutan y se transforman porque no tienen esencia fija o eterna. Son vacías de yo fijo. Y esto es clave para lo que sigue. Esta es la clave de que el Buda una y otra vez nos advierte de que no hay un yo ahí y de que todo es impermanente. Nos advierte de esto en toda su prédica. Aparece una y otra vez este concepto. Estos conceptos de que no hay algo que esté fijo y que no hay algo que dure eternamente, es una constante en su prédica. Y nos lo hace así porque es importantísimo entender algo que en el fondo nos está preparando para toda la felicidad que podemos adquirir. Entonces, lo que queremos hacer en el budismo, y para eso es el budismo y el zen en particular, se dirige ahí muy rápidamente, es cesar el hambre de existencia que nos crea dolor. El deseo vehemente de existencia. Todos hemos querido vivir para siempre. Yo tengo miedo a la muerte. El terror ante la nada, si crees que existe la nada, pues por supuesto que te va a dar miedo la aniquilación. Todo eso surge porque, nos dice el Buda, afirmas que las cosas existen de manera antinatural, existen fuera de las leyes de la talidad, o sea que hay cosas que existen para siempre. La realidad no produce nada así, pero tú dices que sí. Y si quieres creer eso, esa creencia básica es la que te va a producir este miedo. Entonces, ninguna de esas ideas te extiende la vida ni hace que las cosas perduren, pero sí te da dolor, sí te da sufrimiento, garantizado. Es la fórmula de la tormenta perfecta. Entonces, ¿qué nos dice el Buda en el Samyutta Nikaya 22, en el verso 47? Lo que nos dice ahí es en el Sammanuppasana Sutta, dice,
El instruido noble discípulo abandona la ignorancia y hace surgir el verdadero conocimiento. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia de la talidad, la ignorancia del sufrimiento, la ignorancia de la impermanencia. O sea, ya sabes que eso está ahí, lo tomas como certeza y lo conoces y entiendes que el universo así funciona. Entonces, el instruido noble discípulo abandona la ignorancia y hace surgir el verdadero conocimiento. Con la desaparición de la ignorancia y con el surgimiento del verdadero conocimiento, no se le ocurre, o sea, no permite que en su mente aparezca la necesidad de decir yo soy. No se le ocurre decir yo soy esto. No se le ocurre yo seré. No se le ocurre ni yo seré. Voy a consistir en la forma tal, o voy a ser sin la forma, o voy a ser el que recibe la percepción, o voy a ser el que no percibe, ni voy a ser el perceptor ni el que no percibe. Nada de esto se le ocurre. O sea, rompe un practicante de budismo, rompe con esta necesidad de existencia aferrada en un mundo que no se la va a permitir. Rompe con eso. Nota ahí para todos. Bien. Ahora, ¿qué si somos en la realidad? Pues somos los reciclados. ¿A qué nos referimos con esto? Ya decía yo, toda la materia, la comprobación que hoy tenemos, que toda la materia, todos los átomos que están al menos en la Tierra, no sé en otros lugares, todos los átomos de agua, todos los de los de carbono, todos los átomos de nitrógeno, todo lo que nos compone, se reciclan aquí. Entonces, tú tienes que cuando tú enfrentes la muerte, cuando tú enfrentes el temor de morir, cuando tú enfrentes la enfermedad, tienes que optar por un camino. Dice el Buda, sufrir es optativo, ¿verdad? Entonces, el terror y las suposiciones, esta ansiedad de vivir para siempre y existir para siempre, o la certeza de que la vida va de la vida a la vida. Somos reciclados, la Tierra lo prueba. Todo se recicla aquí. Entonces tenemos elementos inertes que sustentan la vida, el agua, el aire, todos los elementos. Y elementos vivos que constituyen lo vivo. Y tenemos cultura y lenguaje, y tenemos los que fuimos reciclados en los que somos hoy, y los que seremos otro día, después. Intersomos, dice el maestro venerable Thich Nhat Hanh. Pues nuestra certeza para encarar la muerte es que la vida va de la vida a la vida. No hay otra cosa que se pueda comprobar. Podemos rastrear cómo se mueve el agua, cómo es el ciclo de las proteínas fuera de la cadena alimenticia. Podemos ver cómo la energía del sol se convierte en plantas que se comen, que hacen que haya leche y que alimente a un niño. Podemos ver estas cosas, las podemos comprobar, confirmar. Las otras fantasías no. Entonces, la certeza es más importante que la creencia. Y por eso es tan relevante que entendamos esto. A ver, un ejercicio rápido. Ahorita en su cuarto deben tener alrededor aire inerte, aire que no está vivo porque no está dentro del cuerpo de ustedes. A ver, tomen aire. Profundo. Manténganlo. Una parte de ese aire ya estará en su torrente sanguíneo. Entonces, ¿quién respira? ¿Qué es eso que respira? El aire inerte, no vivo, está muerto. Una vez que entra en ti y se convierte en tu sangre, en tus moléculas, ¿está vivo o está muerto? ¿Es una cosa fuera de tu cuerpo o es parte de tu cuerpo? Todo lo demás que te compone, por ejemplo, si descomponemos las moléculas de agua, somos como una gran gelatina de agua con proteínas, 65% de oxígeno de tu peso, 18 de carbono, 12 de hidrógeno, 10.2 de hidrógeno, 3.1 de nitrógeno, 1.6 de calcio, 1.2 de fósforo, 0.25 de potasio y 0.9 de otras cosas, azufre, sodio, cloro y magnesio y otros elementos más. Todo eso está existiendo en ti ahorita. De eso está hecho tu cuerpo. ¿Está inerte o no está inerte? ¿Está vivo o está muerto? Por eso, en este viejo cuento zen, cuando llega el alumno y el maestro golpea, perdón, el alumno le golpea la caja al muerto, le dice, a ver, dime, ¿este está vivo o está muerto? Y el maestro dice, no diré vivo, no diré muerto. Te voy a pegar si no me dices si está vivo o muerto.
pues pégame, pero no diré vivo, no diré muerto. En un nivel sí cesó, pero en otro nivel sigue vivo. Y eso lo podemos ver al descomponerse el cuerpo. Ahora, no quiere decir que también el simplismo, no, tampoco. No quiere decir que si te tomas estas sustancias o si las pones en un bote sale algo vivo. No, ya entendimos. La organización de la vida es compleja. Es la suma sutil de millones y millones de moléculas y átomos y momentos y configuraciones súper complejas. No es nada más echar junto en un bote, ¿ok? No es así. Pero hay que entenderlo. La vida va a la vida. No hay más carbón, no hay más agua. Entonces, si lo entiendes así, el agua de Jamaica, el tequila, la cerveza, las quesadillas y los tamales, todo lo que comes y todo lo que habitúas y meter a tu cuerpo, reemplaza continuamente lo que se va lavando de ti. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que se va lavando de ti? Ahorita vamos a ver. Somos vida que vive en la vida, seas vegetariano o no, todos vivimos de la vida, todos necesitamos consumir vida. Y un hombre, vean este ejemplo, está muy bonito. Un hombre de 70 kilos de peso de 40 años, los últimos 20 años puede haber consumido, algunos más glotones más, otros más frugales menos, 156 veces su peso en agua, 209 veces su peso en comida, y ha respirado 63 millones de litros de aire en 126 millones de respiraciones. Si tú ves que el agua de la Tierra son 1.386 millones de kilómetros cúbicos y el aire son 3.465 millones de kilómetros cúbicos, aproximadamente a una atmósfera porque varía el aire, y haces una ecuación mental, 7.200 millones de humanos, más todas las otras formas de vida de hoy, más todas las del pasado, ya le dimos la vuelta al agua, ya le dimos la vuelta al aire, ya le dimos la vuelta a toda la materia orgánica, muchas veces en el transcurso de la vida. Por eso decimos que somos reciclados. Y el maestro Thich Nhat Hanh habla de que somos, y a mí me gusta mucho su concepto, no hay un yo individual permanente, ¿no? Eso se va a agotar, pero intersomos unos en otros para siempre. Siempre estamos en la vida. Vamos de la vida a la vida. La nada como concepto filosófico de la aniquilación absoluta y el vacío total donde nada existe, no existe. Esa discusión todavía está y seguirá. Por más que le van rascando al átomo, van viendo que el vacío es y no es vacío, a veces está vacío, a veces no está vacío. Pero algo absolutamente, el abismo que le llaman, ¿verdad? Ese terror del nihilismo que te dice que existe la nada, no es cierto, esa es una idea. Aún en los vacíos interestelares hay partículas. Entonces, el absoluto vacío total y sin nada de nada no existe. Ondas habrá, materia oscura, algo. Entonces, intersomos con esta talidad. La talidad somos todos nosotros y todos los tiempos, todo el tiempo de la vida, del pasado, presente y futuro, somos cada uno de nosotros. Esta agua que soy, ya fue, como diría el Buda, todas las lágrimas, toda la sangre, ya fuimos todos los seres del pasado, seremos las sonrisas y la alegría de los seres del futuro, intersomos siempre. Entonces, al no ser un yo fijo, sí, tristemente, intersomos con la vida toda, por trillones de karmas. Entonces, somos nuestros ancestros y nuestros nietos en una sola vida eterna. Bueno, para efectos prácticos, no toda la vida es eterna, pues tuvo un principio y tendrá un fin, muy allá adelante. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos que esto es real? Porque cuando tú te preguntas qué existe en ti, que no seas tú, sino que sea algo copiado, aprendido, imitado, algo que sientes tuyo, pero que viste en otro, o que te surgió, ahí es donde puedes darte cuenta. ¿Por qué disfrutas ese gusto? ¿Quién hacía ese gesto que te caracteriza? Ese dicho, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué te gusta este tipo de cosas y no otro? Pues porque eres una configuración de todos tus ancestros. Si eres un ser único, irrepetible, provisionalmente individual, sí, pero somos también un colectivo de experiencias. Somos un mosaico y somos la consecuencia de toda la vida anterior. Entonces, como decía, el agua ya fue todos los mares, el agua ya fue todas las lluvias y seremos todo eso nuevamente. Entonces, no hay forma de que te vayas del todo cuando mueres.
No hay forma de aparecer de la nada, porque no existe la nada. Venimos de otras condiciones. No estamos separados de la totalidad. Por eso la pregunta de hace rato, ¿de verdad no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos? Si eres concreto, claro que sabemos de dónde venimos. Venimos de la vida toda, venimos de esta realidad, venimos del universo. ¿Y a dónde vamos? A este universo, a la vida toda, a esta realidad. Estamos aquí y estaremos. De otras maneras, no la individualidad. Entonces, todos los que amamos y todos los que odiamos que ya se murieron siguen aquí. Sus karmas heredados, su cultura, su influencia. Tú tienes el turno de generar karmas. Ahora, todos, alguna vez nos tocará también ser anónimos. Todos moriremos. Y eso, pues tenemos que estar preparados. Entonces, el Buda nos enseña que ante esta realidad, si ustedes buscan este sutra del Samyutta Nikaya 22, el versículo 56, que es el Upanada Paripavata Sutta, si toman ustedes este sutta, dice, ¿cuál es la práctica del desapego que nos enseña el maestro? Pues vivir de acuerdo y apegados al óctuple sendero. Es el camino que conduce al cese de ¿qué cosa? El cese de esta afición o esta adicción a las formas, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. Es decir, adquirir el recto punto de vista, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente y la recta concentración. Habiendo conocido directamente de esta manera la forma, o sea, saber que la forma está ahí, sí, pero es provisional y no tiene un yo fijo, y también la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia, cómo surgen estas cosas, cuál es su cese y cómo te las quitas, que es practicando el óctuple sendero, y ya no tienes amor por tus escandas, esto es por tus cúmulos de recuerdos, necesidades y hambres. Ya no estás rumiando, tuve una vez, quisiera volver a tener, no quiero que me pase esto, yo quisiera que me pase aquello. Ya cuando pierdes esta afición a tus escandas, a través de la desaparición y cese de esa afición a los escandas, te liberas mediante la ausencia del apego y están bien liberados. Y los que están bien liberados son unos consumados, y siendo consumados no hay forma de describirlos. Esto es, adquieren lo que conocemos como la profunda, absoluta y total ecuanimidad. Y este carácter es este carácter de la iluminación total. Entonces, ¿qué cosa es morir? Ya hablé ahorita de vivir y los apegos. ¿Qué cosa es morir desde esta aproximación? Ya estamos casi acabando. Pues, para efectos prácticos, desde la percepción y desde el entrenamiento, más allá de cualquier otra cosa, por eso les advertí al principio que no voy a discutir esos temas porque no estoy calificado para ello. Cesan las condiciones para que aquello esté vivo. Cesa la función de la base orgánica, o sea, el cuerpo ya no funciona como funcionaba. Cesa la experiencia de la conciencia y del notar que está ahí. Cesan las interacciones de los escandas. Esto que hablamos, está el fenómeno de sensaciones, percepciones, pensamientos y conciencias, y está este cúmulo de la afición, hambre o necesidad de las sensaciones, percepciones, pensamientos y conciencias. Eso cesa. Cesa la historia personal que tú vas registrando y el recuerdo de ella. Cesan las ideas, creencias, planes, miedos que te mueven. Cesan las hambres y los impulsos. También cesa todo el dolor y el placer. Cesa lo que experimentaba el ser. Entonces, entendida la muerte como el cese total, pero de todas las funciones, cesa absolutamente. Entonces, aquella configuración llamada X cesa y pues ya no está la configuración. Pero también cesó todo su sufrimiento. Sí, cesó toda su individualidad, cesó su personalidad, pero cesó todo el sufrimiento. Entonces, aquí algo muy importante es que, perdónenme, está movido aquí. Vaya. Se me movió esta lámina, perdón. La pregunta frente al duelo es,
Si aquel que muere cesa en todo, ¿para qué sufres tanto? Eso me preguntó un amigo de Dharma, cuando murió mi papá, estaba yo muy adolorido, y dijo, Bokchi, si cesó en todo, ¿qué es lo que está pasando contigo? Él ya no está sufriendo. ¿Para qué sufres tanto? La pregunta es, pues, bueno, puede ser que no me gusta la pérdida, lamento que la persona ya no esté ahí como era para mí, creo que existía del todo y desapareció del todo. O sea, mantengo la idea de la existencia de algo ajeno a la realidad, como que venía de otro lado y tenía que durar para siempre. Ese tipo de cosas pueden estarme doliendo. Pero el punto al que yo concluí fue, y lo que entiendo estudiando el Dharma, es que yo soy quien lo necesita, yo soy el que sufre, yo soy el que temo. El punto de vista que hay que preguntar y hay que aclararse, ¿te está doliendo esto por ti o por el muerto? El duelo es válido, ¿no? Como dice aquí, al ser pequeños y dependientes es natural el desamparo, pues sí. ¿Quién me va a dar de comer mañana? ¿Quién me va a proteger? Pero cuando ya eres un adulto independiente, como yo, pues hay algo raro ahí. Sentir pena o tristeza, pues obviamente que es natural. Todos sentimos pena o tristeza cuando alguien se muere, sobre todo si lo queríamos. Un rato, que puede ser unas semanas, a veces unos meses, tal vez un año, 2, quizás. Pero inhabilitarse por el dolor extremo no es natural. ¿Qué quiere decir? Porque dice aquí que revela al protagonista, porque entonces realmente estoy usando al muerto como un pretexto para yo ser el protagonista del sufrimiento. No nada más me duele, necesito que me duela. Y eso ya revela otras características del sufrimiento y de tus situaciones personales o mentales o de tu falta de educación emocional, lo que sea. Pero ya no estamos hablando del muerto en sí. Que una persona se muera a la que amabas y te duele es natural, sí. Por un tiempo, sí. Y partimos de la aceptación así, tal cual. Pero también hay que ser claros. Cuando las personas están vivas, es natural que tú los dejes. Como le decía a una persona, pues a ti te duele que tu papá se haya muerto y te haya dejado y dices que te abandonó porque se murió. No, solo se murió, no te abandonó. Tú lo abandonaste cuando te fuiste de la preparatoria a la carrera y no volviste hasta 10 años después casado y con un hijo. Esos 10 años tú lo abandonaste y no sufriste por ello. Si somos sinceros, cada uno de nosotros ha tenido esta situación donde de repente se separa de la gente, ¿sí? Se separa de la gente. Y obvio, cuando la gente se muere, tenemos karmas. Y durante la vida generamos karmas unos a otros. Siempre estamos generando karmas. Todo el tiempo. Esto es consecuencias. Y esto resuena en las vidas futuras y vienen del pasado algunos, porque nuestras condiciones presentes son el eco de las condiciones del pasado. Y antes de morir generamos karmas que dejarán un residuo o un eco. Y una vez muertos, nuestro cuerpo se disgrega y eso tiene efectos en el mundo, descomposición, nutrimiento para otros seres. Cuando los karmas que generamos alcancen las condiciones, se manifestarán. Pero casi todos nuestros karmas van a pasar mayormente anónimos y colectivos. Claro que el eco de una vida resuena en todas las vidas, por supuesto. Entonces, por un lado está, sí te duele que se murió una persona, pero por otro está que su karma sigue en el mundo. Y esto es muy importante, déjenme regresar. Ahora, cuando una persona se muere, regresé al cese, perdón, el desorden. Cuando una persona se muere, el Buda y el budismo y el Zen y muchas tradiciones budistas, incluyendo la Vajrayana que mencionaba Paco, el budismo tibetano, tiene un gran libro que se llama el libro tibetano de los muertos. Habla el Buda de lo que es el acompañamiento. ¿Qué debemos hacer frente a la muerte? Bueno, la muerte va a ocurrir y es solo un cese. Los que habían estado presentes durante la muerte de una persona, la persona puede estar sufriendo una parte final dolorosa o difícil y de repente cesa. Y ya, cesó. Y ya no tiene manera de recuperar. Ya está muerto. Si le hacen resucitación, ya no resucita. Mientras no está muerto, está vivo. Y mientras esté consciente, el Buda recomendaba e incluso mandó a uno de sus
sus estudiosos, ¿verdad? Sariputra lo mandó a atender a uno de sus laicos amigos, Anathapindika, le mandó a uno de sus amigos a que lo acompañara durante la muerte, durante su proceso de muerte. Estaba ya mortalmente afectado y se iba a morir pronto. Entonces, lo que tú debes hacer no es leerle este sutra, lo que tú tienes que hacer con un moribundo es acompañarlo, ayudarle a resolver problemas prácticos. Entre más larga es la agonía, pues más difícil va a ser para él, también para sus familiares. Si tú eres el familiar, también te va a costar trabajo. Pero lo importante es recordar esto que dice aquí: tú eres el practicante budista. Si el otro no es budista, no se lo tienes que decir. Tú recuerda esto que le dice Sariputra a Anathapindika, que le dice: deberías entrenarte así, porque estaba el otro muy preocupado de qué iba a pasar con su muerte. No voy a aferrarme a la forma, otra vez los escandas. No voy a aferrarme a la sensación, no voy a aferrarme a la percepción, no voy a aferrarme a las formaciones mentales, no voy a aferrarme a la conciencia. Y mi conciencia no va a depender de la conciencia. No voy a aferrarme a la base del espacio infinito, no voy a aferrarme a la base de la conciencia infinita, no voy a aferrarme a la base de la nada, no voy a aferrarme a la base de la ni percepción ni no percepción. Aquí está escribiendo los distintos niveles de los jhanas, niveles superiores de meditación. Y mi conciencia no va a depender de la base de la ni percepción ni no percepción. No voy a aferrarme a este mundo. Y mi conciencia no va a depender de este mundo. No voy a aferrarme al mundo del más allá y mi conciencia no va a depender del mundo del más allá. No voy a aferrarme a lo que se ve, oye, siente, conoce, encuentra, busca y examina por la mente. Y mi conciencia no va a depender de eso. Así deberías entrenarte. Este entrenamiento se lo da Sariputra a un laico que era su practicante del Buda. O sea, entre budistas así nos debemos acompañar. Si nos toca estar en la presencia de un compañero budista moribundo, tendríamos que acompañarlo de esta manera. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? Mantente puro en la atención plena al momento presente, sin dejarte atrapar de nada de las suposiciones y terrores. Sostente en esta atención pura y entra en esa ecuanimidad, mantente en esa ecuanimidad sin agarrarte de nada, sin desear nada, mantente, sostente iluminado. Entonces Anathapindika alcanzó este estado, sintió la pacificación automática y lloraba de gusto y agradeció al Buda por haber mandado a este maestro con él. Esa es una recomendación que yo practiqué, y aquí les digo, con mi propio padre, que era practicante budista, así encaramos su último momento de vida, y así mismo yo me lo aplico cuando tengo terrores y miedos de muerte, también, y funciona. Entonces, se lo sugiero, y a quien guste leer más este sutra, bueno, me piden la referencia, aquí está, va de nuevo, es el Majjhima Nikaya 143. Todas estas referencias, si buscan la maravillosa fuente de bosquetheravada.org, ahí estos hermanos Theravada, incluyendo al venerable Nandisena, han depositado un montón de textos Theravada. Casi todo el sutra que se ha podido traducir al español está puesto ahí. Pongan así, entre comillas, Bosque Theravada, espacio MN 143, y los lleva directo a este sutra. Entonces, todos los sutras que estoy mencionando aquí están tomados de bosquetheravada.org. Ahora, cuando ya ocurrió la muerte, si ya tienes la muerte de la persona inmediata, pues obvio, ¿dónde empieza el duelo? Pues empieza ahí, en la muerte de alguien más que te duele. Porque seamos sinceros, mucha gente se muere y no te importa. No está mal, no es que seas malvado. No te importa porque no están cerca, no son tuyos, no es para ti, no te afectan. Pero una vez que tienes una muerte de alguien que sí te importa, que alguien que sí te duele, y puede ser la propia muerte, hay que encarar la crisis inicial. La sorpresa, la pena, la incertidumbre, el enojo, todo eso se revuelve porque además hay unas pocas horas para disponer el cadáver, o en el caso lamentable y horrible de la gente que no sabe dónde quedó su familiar por una desaparición o por una tragedia o
Cuando no pueden disponer del cadáver, se suma al duelo esta ausencia extra. Pero hay que encarar eso. Y todos los que han pasado por muertes recientemente, la gente que ha tenido que vivir esto, se da cuenta que ahorita está complicadísimo, al menos en México y en España también, en otros países. Avisos, trámites, las sorpresas, que te vas a topar con todo lo que está pasando aparte, como que, por ejemplo, nadie puede ir al velorio, o el cadáver te lo dan ya cremado, y cosas de este tipo. Y obvio que va a haber un periodo de ajustes por la pérdida, dependiendo qué tanto estaba organizado o no, qué tanto tiempo tardó, qué tan dependiente era la persona de ti, pues va a haber un montón de pendientes que habrá que resolver, y a veces son pendientes que duran años. Yo ahorita ya llevo 3 años queriendo resolver un pendiente que me dejó mi padre, y no se resuelve, ni hay cómo resolverlo pronto. Y aparte está la parte emocional del cierre de cuentas, esto es, que tú mismo puedas cerrar con la persona muerta la gratitud, el perdón, el olvido de cosas que ya vas a dejar ahí. Y luego cuando el duelo está empezando a tener una significación ya más sana, pues el homenaje y celebración de la vida que vas a tener tú, porque tú estás siguiendo vivo. Y el duelo, como me dijo una vez una amiga tanatóloga, el duelo es para los vivos, porque el duelo no lo sufre el muerto. Puede haber muchas intenciones y otros enfoques espirituales o tradiciones religiosas que crean otra cosa, pero esta amiga tanatóloga es budista, vairayana, tibetana, y platicando los dos un día, me dijo, Bokshi, hay que estar claros, el duelo es para los que nos quedamos. Entonces, ¿dónde termina el duelo? Cuando ya fuiste encarando todas estas cosas y de repente ya puedes descansar y ya puedes asumir la muerte y ya puedes brincar más allá. ¿Te tienes que obligar a un tiempo? No. ¿Te tiene que pasar de una manera u otra? No. Y para esto, bueno, hay que encararlo de una manera clara. Y volvemos a lo mismo. Si tú no mantienes la sensación de pérdida, si tú no mantienes la irritación, la sorpresa, la amargura que te causó esa muerte, no tiene un yo fijo. Son sentimientos, emociones que irán sucediéndose de manera natural. Reconócelas, pero no creas que te van a durar para siempre. Nada es para siempre. Es como un budista, y esta plática para la comunidad budista es para budistas, recuerda lo que el mismo maestro nos enseñó. Los skandhas son vacíos de un yo fijo, ya lo vimos. La realidad es impermanente. Nada en la talidad tiene un yo fijo. Tampoco tu dolor. Si a cada momento lo vives como va ocurriendo y lloras cuando hay que llorar, y si te acuerdas de algo bonito, sonríes, y si te acuerdas de algo triste, pues te entristeces, y si te acuerdas de algo que te enojó, pues te enojas, pero ya sabes que no se va a resolver, pues lo vas dejando paso a paso. Así como surge, lo ves, no tiene un yo fijo, lo sueltas. Y durará un tiempito, porque todo es impermanente. Todo es impermanente, particularmente el dolor. Dolor que no se cultiva, dolor que desaparece. Esa es mi máxima para mis alumnos. ¿Ok? Bien. A los familiares los podemos acompañar. Si tú no eres directo familiar, son amigos o eres miembro de tu comunidad, pues puedes hacer una ayuda silenciosa y empática. ¿Esto qué significa? Sin colgarte medallas, ni, oigan, estoy ayudando. No, calladito, calladito. Ayudas, dejas ir esa ayuda, tan tan. Ayudas a resolver para que puedan apoyar lo práctico, no estorbarlos. Me ha tocado en el velorio de mi papá que llegó un tipo a que yo lo consolara porque quería mucho a mi papá. El tipo quería que yo lo consolara a él porque él estaba sufriendo mucho y estaba llorando en medio de la sala porque no le avisamos que mi papá estaba tan mal hasta que le dije, oiga, párese ahí. El que puso el muerto fui yo. Es el sepelio de mi papá, no del suyo. Ya se cayó la boca. Entonces, no estorbar, y menos con sus aspavientos. Servicio funerario en el templo, si son budistas, es conducido con un ministro o acompañarlos. Hay gente que me ha preguntado, oye, es que mi mamá era católica, ¿le puedo hacer una misa católica? O sea,
¿Qué te quita? Si era su creencia, ve que se le haga. ¿Cuál es tu problema? No te vas a quemar en un infierno budista. No hay un Buda que te ponga un tache porque hiciste algo compasivo. Hazlo. O sea, acompañar. Y los budistas tenemos el Ulambana, que es esta ceremonia por ahí de agosto, que más o menos todos, muchas tradiciones seguimos, que es el recordatorio para los muertos y los que ya se fueron. No son muertos nada más personas que dejaron de estar en nuestra vida y que es un servicio de adiós, perdón y olvido. También está en la tradición japonesa el Obon o el Día de Muertos en México, y tú puedes usar cualquiera de estos para recordar con alegría la parte bella del muerto, pues, la parte bonita, la parte de la vida. Y esto es ya empezar a entrar en lo que sigue. Perdón, estoy regresando. Nosotros en Mar de Lotos, con todas estas certezas, y ya aquí acabando, decimos, oración funeraria, se las voy a leer, pero no es para que ustedes se la aprendan, nada más quiero que vean cuál es el enfoque que seguimos en Mar de Lotos, que está tomado de los sutras, que sigue este enfoque de la no persistencia de aquello que no se cultiva y de la intencionalidad de que la persona va a ir de la vida a la vida, no como él, pero sí, o como ella, pero sí en millones de componentes que van a caer irremediablemente en la vida. Por lo tanto, le damos la ceremonia de la toma de refugios. En su nombre, le damos los preceptos, le damos los refugios para que esa intención le acompañe, y es una manera de pacificarnos nosotros y un recompromiso en estar en los 3 refugios. Entonces decimos esta oración así, que tenemos una versión que hemos compartido con ustedes, donde no habla de los 3 refugios, porque es la ecuménica que usamos con otras tradiciones religiosas, pero esta es así. De la vida venimos y vamos. ¿A dónde podrías ir? No te vas, te integrarás, renacerás, florecerás. Toma el refugio de las 3 joyas. Entra en el Buda, el Dharma y la Sangha. Somos uno y lo mismo, solo una paz. Entonces, cuando usamos esta oración, la usamos durante nuestro servicio funerario, y cuando el servicio funerario nos lo pide un practicante del templo, pero no es para alguien que es católico, o judío, o sin religión, usamos la oración ecuménica. Cuando es de budistas, pues usamos esta oración entre budistas, porque le damos los preceptos, le damos los 3 refugios a la persona. Ahora, hay una parte importante. Todos vamos a tener estos ecos o herencias. Hay obvias, y esto lo hablamos durante la ceremonia de acompañamiento de los familiares. La genética, el ejemplo, la crianza, ya sea asertiva o disfuncional, como haya sido, las obras notorias, los bienes materiales, las ideologías y filosofías justas, conocimiento y ciencia, los crímenes, la tecnología, o sea, las acciones de su cuerpo, las acciones de su ser, pues son herencias obvias que están ahí. Pero hay otras herencias sutiles que la familia, al platicar en nuestro servicio religioso, la familia platica de la persona muerta, anécdotas, cosas tristes, alegres, a veces salen cosas que perdonan, y a veces salen cosas de tipo muy gracioso. Entonces, se nota claramente cómo hay creencias y temores, gustos, aficiones, habilidades, vicios, la cultura tácita que todos tenemos y las costumbres. Todas son esas herencias que tenemos, son los ecos que el muerto va a dejar o que tú al morir vas a dejar. Entonces, esto es muy importante, revalorarlo cuando acompañas a los familiares, o que tú, si perdiste a alguien, recuerdes, oye, pues tengo esta cara, pues porque esta belleza natural pues me viene de mis antepasados tlaxcaltecas y mi familia era así de bonita. Bueno, pues qué gusto, ¿no? En esta cara vive mi abuelo. Yo te doy una foto de mi abuelo a mi edad y era mi cara. Dije, sácatelas, somos los reciclados. Es obvio que está ahí. Pero también mi diabetes, pero también mis tonterías, de repente puedo ver que soy yo y la combinación de mis familiares también. Esas herencias hay que honrarlas. Hay que honrarlas, es parte del duelo. Entonces, hablar del muerto con alegría, hablar de las cosas buenas que nos heredó,
hablar de las cosas tristes que ya dejamos en el pasado, hablar, acompañarnos de su recuerdo vivo es muy importante, porque es la manera como seguimos en esta estafeta de vida. La persona muerta ya se fue. Entonces, nosotros tenemos que recuperarnos para la vida. Y aquí acabamos. Pasadas las primeras semanas, pues resolverlo. Resolver herencias, acomodar rutinas y medios para la vida, prepararse para celebrar cuando toque, por ejemplo, las Navidades o los cumpleaños. Y es muy importante que ustedes, por ejemplo, donen, si se puede y es útil, donen ropa, donen bienes que la persona muerta ya no va a usar, para que eso siga siendo útil en la vida. Es ayudarle a ser compasivo, a ser dana paramita al muerto. Y tú mismo pues tienes que prepararte, ¿no? Claro que puede ser un tiempo largo. Hubo una amiga nuestra de la Sociedad Busta para la Ciudad Compasiva que ya murió, que la última vez que nos vimos, poco antes de que muriera, me decía, Bobchi, es que la vida se trata de apechugar, hasta el último momento, seguir adelante. Y ella estaba en ese proceso y sí, hay que apechugar, es lo que hay que hacer. No hay otra cosa que hacer, apechugar. Seguir adelante y preparar nuestro turno. ¿Qué quiere decir? Todos eventualmente moriremos, no heredes tu basura. En mi experiencia, yo me he tardado, no he podido recordar bien a mi padre tirando toda su basura. Ten a mano lo relevante y que tu gente sepa dónde hallarlo, por ejemplo, tu testamento, si lo tienes, o dónde dejaste las llaves del coche, esas cosas, ¿no? Resuelve en tu vida tus pendientes, con amigos, con familiares, para que no se vayan a aventar a tu caja el día que estés ahí y se pongan a llorar en tu funeral. Resuélvelo en vida. Prepara tus recursos para cubrir tu decrepitud y tu muerte. Muy importante. Vive con todo, practicando el desapego a los escándalos y practicando la plenitud de la ecuanimidad cada minuto, para que cuando te toque, pues toque y nada más seamos, como dice el Zen, una gota de lluvia cayendo en el mar, yendo de la vida a la vida. Muy bien, pues miren, solamente recordándoles que hay el Upayatana Sutta, objetos de contemplación, de la Anguttara Nikaya 557. Esta oración la decimos diario en el templo, pero se las comparto nada más para que ustedes la puedan escuchar. Y no es pesimista, es un resumen de todo lo que vimos. Envejecerme es parte de mi naturaleza, no hay forma de escapar del envejecimiento. Enfermarme es parte de mi naturaleza, no hay forma de escapar de la enfermedad. Morirme es parte de mi naturaleza, no hay forma de escapar de la muerte. Yo mismo, todo lo que aprecio y todos los que amo, tenemos en nuestra naturaleza el cambio. No hay forma de escapar de cambiar y separarse. Recibo de los demás y heredo a otros el resultado de las acciones de mi cuerpo, habla y mente. No puedo evitar las consecuencias de mis acciones. Estos objetos de recordatorio y contemplación nos los dio el Buda, para que tengamos siempre esta conciencia de la impermanencia del no yo, de la separación de mi yo y de mis cosas y de mi. Estamos por haber nacido, como la vela o el incienso, condenados al cese. Todo cesa. Incluso en el Parinirvana Sutta pueden ver que el Buda le ratifica varias veces a sus alumnos y después de que muere Mahakasyapa y todos los venerables le refrendan a todos los jóvenes, ni se azoten porque Buda nos dijo siempre que todo es impermanente. Todo. Te toca tu momento, vívelo en atención plena. Y el mejor homenaje a nuestros muertos es tener una buena vida. Pues muy bien. Me extendí un poco más, perdónenme, pero todo esto es lo que quería compartirles, que es como enfrentamos y hemos estado llevando, desafortunadamente, hemos estado llevando muchos servicios funerarios aquí en el templo, de familiares directos, de los miembros directos del templo, y ese es el enfoque que seguimos en Mar de Lotos cuando hablamos de vida, muerte, vida, y de encarar la vida. O sea, la muerte solo la experimentaremos una vez, y la vida, pues la tenemos que seguir experimentando. Entonces, esta es la
idea que quería plantearles, basada en los sutras. Y cómo, como budistas, usar la realidad del vacío de los skandhas para liberarnos del sufrimiento, que muchos de ustedes, sobre todo los Mahayana y los Zen, ya habrán dado cuenta que nosotros lo tenemos parafraseado, ¿verdad? En el Sutra del Corazón. Específicamente ahí se parafrasea estos sutras que Buda nos dio, en el Mahaprajna Paramita Hiraya Sutra. Vuelve a decirnos que el Bodhisattva percibió el vacío de los 5 agregados, o sea, de los 5 skandhas, y liberó a todos los seres del sufrimiento. ¿Cómo? Pues si nos damos cuenta, concienciamos que toda la experiencia es vacía de yo fijo, somos pacientes, vivimos como Anathapindika, solo vivimos sin aferrarnos, sin aferramiento, y eso, eventualmente el sufrimiento surgido se disolverá en la impermanencia. Seamos pacientes. Si no lo cultivas, desaparece. Muy bien. Pues muchas gracias por haber escuchado tan atentamente hasta ahora. Y veo que hay una mano levantada ahí, Jorge Chávez. Sí, a sus órdenes. Bueno, si es que ya entramos en el tiempo de las preguntas. Sí, adelante, adelante. Pues fíjese, muy interesante, muy apropiada su plática, muy ilustrativa. Yo hice un diplomado en tanatología y caí en mucho de eso, de lo que usted está manejando, solo que más completo lo de ustedes. Nosotros lo manejamos como acompañamiento y no lo damos solamente en caso del fallecimiento, lo damos para personas que les dan malas noticias de su pérdida de salud, etcétera, etcétera. Especialmente son los casos que yo he tenido oportunidad de ver, y cuando ya fallece la persona, pues es el acompañamiento directo pues a los familiares, porque siempre aparecen muchas emociones encontradas. Más que nada yo pienso que son sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza, de todo tipo de sentimientos, y pues tal como usted lo explicó casi al final, pues caí en la cuenta de que no andaba tan mal, porque pues lo que he hecho sin no mucha experiencia, creo que me ha ido bien. Yo fui creado en el seno de una familia católica, sin embargo eso no ha impedido que unos 15, 20 años a la fecha, yo tengo 74 años, he hecho que muchos cambios en mi vida. Pertenezco ahorita a la red cultural de la Gran Fraternidad Universal, y pues también ahí nos hablan mucho acerca de esto y muchas cosas más, y soy abierto a pesar de haber sido creado a cualquier dogma, cualquier religión. Yo creo que todos tenemos mucha sabiduría y mucho que compartir. Alguna vez hace muchos años, sin estar en nada de eso, por ahí agarraba en algunas librerías, en Sanborns, viví un tiempo en la Ciudad de México, me metía a los Sanborns y hojeaba, y vi por ahí algunas cosas del Buda y me llamó mucho la atención, y empecé a leer algunas cositas, algunos pensamientos, algunas palabras de él, que caigo en cuenta que pues yo ya estaba ya empezando sobre de eso, y la verdad me impresionaba mucho. Ahora en la red cultural de la Gran Fraternidad, pues en el ritual, que es antidogmático, cero religiones, cero de eso, es muy abierto. Sin embargo, hay un momento en que se da lectura, una parte de algún filósofo, un iluminado, ya sea Jesús, el sublime maestro, de Buda, de Krishna, de algunos filósofos que me llaman mucho la atención, y creo que vamos bien. Y los acompañamientos de los que hablaba al final, totalmente de acuerdo. Es más, apunté algunas cosas que yo no utilizaba y que funcionan, y creo que van a funcionar cuando requieran de mi servicio, que por cierto yo los hago, a lo mejor no está muy bien, pero yo los hago gratuitos, siempre con el fin de servicio. Yo le agradezco mucho, me ha ilustrado mucho, aunque no soy budista. Sin embargo, no hace mucho fui a Valle de Bravo, cerca de la capital de México, y hay un zen ahí,
y quedé impresionado con la construcción. Así que, pues vamos hacia todo, a todo aquello que nos lleve a, pues a un poquito, si no es que todo, la iluminación. Cuando me preguntan, ¿y para qué haces tantas cosas? Le digo, es que yo estoy preparando mi camino de regreso a casa. Es mi frase. Gracias. Gracias a usted, gracias. Nada más como complemento a su comentario, no queremos despreciar otras tradiciones. El budismo es una tradición religiosa acotada al sufrimiento que experimentamos los seres ordinarios en el mundo ordinario común a todos. Por eso sus explicaciones son solamente acotadas a este mundo. De antes, de después, dioses, paraísos, pues si están ahí, alguna vez platicando con un maestro me decía, a ver, si hay un destino futuro, tú ya hiciste bien, ¿de qué te apuras? Si no hay un destino futuro, tú ya hiciste bien, ¿de qué te apuras? Tú haces el bien. Tú haces el bien en la realidad en la que estás. Si eso contribuye, está bien. Hay quienes también, como decía mi maestro, traen en la cartera todas las tarjetas de crédito pues, para que pase la que traiga crédito. ¿No? Está bien, también se vale, es otro camino. Pero el budismo zen no es que despreciemos otras tradiciones, es que no sabemos de esas otras cosas. Solo nos concretamos en lo que el Buda dijo 40 años. Yo solo enseño una cosa, que es el sufrimiento, entendido como este sufrimiento emocional que nos da en este mundo del samsara, y el cese de ese sufrimiento. Lo demás no lo discutía el Buda. Entonces, bueno, gracias por su comentario, Jorge. Bien, ¿alguien más? No, los reclamos también se valen. No creo que estén tan en shock. No. Yo, nada, soy Georgina. Sí, Georgina. Texas. Texas, exactamente, en Austin. Soy discípula, bueno, no tan activa del Centro Zen de Maestro Teshin. Y gracias por la plática, fue sumamente interesante y sin saber mucho de todo esto, yo trabajo en un hospital y sé del sufrimiento físico y lo único que yo puedo hacer cuando puedo, porque no me dejan entrar con cualquier paciente, es pedir y que en su camino vaya bien y que encuentre el camino. Pero con todo esto que acaba de mencionar ahorita, me gustaría tener más información, no porque quiera hacer algo más así muy someramente, pero sí me gustaría hacer un poco más de ahondamiento en esto, porque me gusta, me llama la atención y creo que podría hacer algo por estos pacientes y por mí misma también. Entiendo. Sí, ahí, bueno, yo creo que el maestro Teshin puede orientarla perfectamente en esto. La única recomendación que yo le puedo hacer es, Georgina, es que si quiere puede buscar en bosquetheravada.org el Metta Sutra con doble T, Metta Sutra, con doble T, Metta. Y haga práctica de metas. Vamos, no es que le vaya a pasar algo al paciente, pero usted al hacer meta, dirige su amor benevolente hacia esa persona y usted encuentra ecuanimidad y verá lo obvio de cómo ayudarle. Tal vez es ajustarle la almohada, tal vez es traerle un poco de agua, tal vez es hablar con un familiar. Entonces, una mente ecuánime le va a permitir observar dónde meter la mano y que sea altamente compasivo y efectivo. ¿Okay? Sí. Entonces, yo le recomiendo eso. Gracias, sí. Y también, bueno, pues vemos cuando el paciente ya lo llevan porque ya falleció y también lo que hago es mandarle, le pido porque encuentre tranquilidad y confort. Eso también hago. Sí, desconozco si en el centro Zen tienen una oración funeraria.
Si no, yo les puedo copiar aquí, si les sirve, la oración funeraria ecuménica, pensada en dirigirla a esas personas, ¿no? Sí. Como Sí, budista. bueno. Ahorita se la copio aquí en el comentario para que la tenga ya a la mano. Pero Gracias. sí, diríjanse al maestro Teshin para más orientación. Gracias, muy amable, muy amable. Bien, ¿alguien más? Escucho. Sí, Yo, sí, adelante. Nalcabar. Sí, ¿Sí me oye? sí. Yo tengo la duda sobre la parte del entrenamiento que nos pusiste del Anatapindika. Ajá, ese. Entonces, digo, deberás entrenarte así, es pues hacer esa práctica, entendería yo, ¿no? Sobre, ajá. Sí. Ah, ok. Era mi duda, ¿no? Él como ocurre, él está muriendo. El Buda le manda, alguien viene a pedir ayuda para él y llega a Sariputra. Y entonces, Sariputra, como sabe que el otro es un practicante budista, le dice, en lugar de estarte angustiando, preocupando de tus parientes y de lo que va a pasar con tu vida y tus bienes, en lugar de estar sufriendo, concéntrate en seguir viviendo, es lo que le ayuda a hacer, concéntrate en seguir viviendo hasta el cese. O sea, mantén la ecuanimidad, libérate de toda aflicción hasta el cese. Ok. Con un budista es más fácil, con un católico, por ejemplo, sería, pues prepárate para entrar en la gloria eterna, pero pues, tú no eres un oficiante católico. Yo que he hecho, que cuando tengo esta situación, pues le acerco a un ministro católico, ¿no? Que le dé los santos óleos. Según su tradición, pues. Ahora, la mínima, a ver, vamos a entender algo, la mínima práctica que tú puedes hacer acompañando a alguien que muere es tratarlo como un ser vivo hasta su último momento. Y de la manera más compasiva, hacer que esté lo más cómodo posible, lo menos angustiado posible, y eso es todo. No podemos hacer más. Ok. Como budistas no hablamos de almas, ni de espíritus, ni de vida futura individual. El renacer o el reciclarse budista es esto que dije, es esta certeza del reciclar. Por eso, de ahí surge la ceremonia de los 49 días. El cadáver se dejaba ahí tirado y bueno, pues en 7 semanas se podría y salían flores, ¿no? Se reintegraba a la tierra y salían flores. 49 días le rezamos, más bien hacemos práctica de Metta Sutra y repetimos la oración funeraria. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Ya puse aquí la oración funeraria ecuménica en los comentarios en el chat para todos. Por si quieren usarla, siéntanse libre de usarla. Bien. ¿Alguien más? Betty, ándale, tú siempre estás participativa. ¿Betty o Betty, maestro? Betty, Capac. Muchas gracias, maestro. No, me quedo con mucha tarea, me quedo observando la vacuidad que habla usted de ella, ¿no? Del no yo y el yo observador también. Darme cuenta que me doy cuenta, ¿no? Que soy impermanente. Y del octuple noble sendero, que realmente de eso hablan mucho los preceptos. Es muy, muy complicado el observarme para soltar, para vivir en la talidad y no aferrarme, ¿no? Las cosas tal como son. Realmente me quedo con mucha tarea, maestro, mucha tarea, porque lo que más sufre uno es pensar en la permanencia y que somos totalmente impermanentes, ¿no? Que cada momento surge, cesa y desaparece. Es lo más complicado de llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Agrégale, cesa, desaparece y se recicla. Y se recicla, efectivamente. Y lo que usted decía de la luz de la vela, ¿no? Simplemente nosotros somos esa fuerza, porque no somos ni la vela ni el pabilo, ¿no? Simplemente es
la energía que conecta con la otra energía, porque no somos ni la vela que desaparece ni la vela que queda, ¿no? Sino simplemente se prende la otra vela y esa energía que es del pabilo que va a la nueva vela, que en sí es como una forma metafórica, ¿no? De hablar de la reconexión. Ahora háblalo de manera concreta, fíjate. La vela con la que prendiste hoy, ¿es la misma flama de mañana? ¿O lo que se preservó fue la configuración de las condiciones? Y las condiciones no tienen una identidad de un yo fijo. No. Somos yos provisionales usando los elementos de la naturaleza de manera provisional y los 5 recordatorios nos dice, tendrás la decrepitud, tendrás la enfermedad y tendrás la muerte. No desperdicies tu vida y mantente claro en el karma que estás generando, que heredas a los demás. No te hagas el loco. Todo va a cambiar y estás sometido a la separación y a la muerte. Todo. Pero eso no es una mala noticia. Que se apartaran los dinosaurios nos dejó a nosotros todo este planeta. No es una mala noticia. Para ellos sí, para nosotros no. Por ahora. ¿No? Ya habrá otros ganones. Ya habrá otros ganones. Y la maravilla es que si somos concretos, en la sangre de los dinosaurios estaba el agua de los ojos de la lágrima de mi ojo. Intersomos, este concepto que Thich Nhat Hanh recupera y nos da, este interser, esta evidencia de que estamos interconectados. Hoy veía un programa maravilloso, si pueden verlo, lo recomendaron en Netflix, se llama Conexiones. Y hay una que se llama Polvo. Y te demuestran cómo el polvo del Sahara, que es el fondo de un mar, nutre el Amazonas, pero también envenena Florida. Y el interser está ahí, o sea, es evidente, evidente. No necesitamos otras realidades metafísicas con que veamos la realidad tal cual es, la sublime complejidad de donde somos, de lo que intersomos. Entonces, pasa algo que a mí me ha pasado. Perdí el miedo a la nada cuando adquirí la certeza del interser. Del todo. Entonces, yo a mis alumnos les digo, yo quiero que se desilusionen, quiero que pierdan toda esperanza, quiero que pierdan toda creencia. Yo quiero para ustedes que tengan la certeza de la talidad. Que les conste la talidad, que les conste que la impermanencia del sufrimiento ocurre. Entonces, practica el octuple sendero, practica, como dice el Sutra del Corazón, este no es mi yo, este no es un yo fijo, esto no soy yo, ni la experiencia, ni el sufrimiento, soy esta configuración que si hoy quieres, te sales de ahí, te largas a otro lado, ¿y qué? ¿A quién? ¿Por qué vas a seguir sufriendo? Eso es lo bonito. Ni el sufrimiento, ni el cese del sufrimiento. Así. Eso es lo padre. No, tiene una parte muy padre, o sea, la impermanencia tiene una parte maravillosa, jocosa, deliciosa. Como tiene una parte horrible que todavía pues, a muchos nos da miedo, ¿no? Que es, y me voy a acabar yo, ¿sí? Y se van a perder de mí. Pues, y además tampoco es tan trascendente. Si volteas a ver, ¿cuántos millones de seres anónimos ya no están? Ese es el reto que yo le voy a dar a mis alumnos. A ver, de tu casa, mencióname los nombres de todos tus parientes anteriores. Y se quedan con cara de muñeco de peluche, así de, no que tanto orgullo de tu estirpe. Todos nos vamos a volver anónimos. Todos. Pues en nuestro tiempo, pues tengamos una buena vida, es el mejor homenaje a nuestros muertos. La mejor vida posible. Así es. Muy profundo, maestro. La verdad, con una enseñanza que nos deja a todos de soltar y fluir, irnos por la ecuanimidad, como usted habla, y por la vía de en medio, que es lo más interesante.
pero complejo, muy complejo. El saber que lo mismo que yo respiro es lo que tú respiras, la cucaracha, la hormiga, que todos somos parte de un todo. Y cuando entras en esa clara comprensión es cuando realmente sueltas, ¿no? El yo. Sí, y luego entras en la mente dual, ¿no? Bueno, sí, yo intersoy, pero solo con cucarachas buenas. Y de repente te das cuenta que tu personalidad también está marcada de gente que detestas. Células espejo, ¿no? Entonces, aceptar la talidad es esto intersomos. Este caldito de vida es un pozole de todos. Todos tenemos de todo. No te hagas el inocente. Gracias, maestro. Gracias. Muy bien. Vamos cerrando, Frank. Adelante, Frank, sí. Participa. Pues en ánimo de ir cerrando, como decía el maestro Bobchi, pues agradeciéndoles a todos su presencia, a todos los que de cualquier parte del mundo se hayan unido en esta primera conferencia, este primer ejercicio que estamos haciendo y que va a ser un ciclo de conferencias mensual. Les agradecemos su presencia, su atención y a su vez este ánimo de querer entender y dejarse permear por el Dharma. El Dharma es un camino que está abierto a todos, no es un camino secreto, es un camino que está abierto y que de hecho el Buda mismo mencionó que él solamente estaba redescubriéndolo en su momento, ¿no? Y mostrándolo, que no nos quedemos solamente con la figura del Buda, sino también ver qué es el dedo que apunta a la luna. Tenemos que seguir esforzándonos. Gracias, Bobchi, por esta espléndida conferencia